lo que yo desarrollé en algunas cosas, en algunas comunidades morenas. Ya el maestro Abelardo sabe que la escuela de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Morelos inició primero, ahorita es facultad, pero inició primero como escuela y inició primero una carrera, la carrera de Ingeniería de 1979. Ahí se incorporaron inicialmente un egresado de aquí de mi generación, que él es de Recuy, y él empezó a trabajar con un grupo de gentes de varias escuelas, dos de Chapingo, dos de Ciudad Juárez y uno de Guadalajara. Entonces fuimos los fundadores de esta carrera de ingeniería cerebral por los antecedentes que teníamos como egresados de la especialidad de economía y desarrollo rural. O sea, eso fue detonante para que nos contrataran y nos consideraran para formalizar, para formar un currículum sobre el desarrollo rural donde se abarcan 3 carreras, 3 áreas. El área, lo clásico agronómica, el área zootécnica, el área de producción pecuaria y el área económica y social, que es donde nosotros estábamos más cargados, perfilados. Esa carrera se formó y una de las razones por las que se formó es que Morelos es la cuna de la agricultura mexicana. Y entonces, hasta 1979 no había ninguna escuela de agricultura, algo parecido. Y entonces, cuando el rector llegó a ser rector, un químico, decía: bueno, él es de una comunidad del sur de Morelos, de Quizerpot, bueno, es que no hay ninguna, vamos a formar. Entonces invitó a una serie de gente, entonces fue así como se fue formando un equipo que permitió esta carrera de esta escuela. Nosotros le decíamos al maestro Abelardo que nos fue a dar la medalla del mérito agrario de Emiliano Zapata, cuando él era titular de Reforma Agraria, allá en el México se otorgó, que fue un grupo que determinó que la escuela, ¿no?, ya reunía los méritos para tener ese reconocimiento como medalla de Emiliano Zapata al mérito agrario. Le decíamos que gracias a esa conjunción fue posible que esta escuela naciera. Pero además consideramos que la carrera y la escuela de nosotros era la hermana, ¿no?, la hermana menor, hasta que continuaba, ¿no?, de la escuela de hermanos Juan, de Ciudad Juárez, que era una continuidad porque era puesto que lo fundaron 2 egresados de ingeniero. Por eso hay tanta afinidad en muchos aspectos con ustedes, con la matriz acá. Y la experiencia ha sido de una manera paralela, por eso estoy poniendo el Cuescomate de la Cueva de la Olla, por eso se llama hoy, de Casagrande, ¿no? Es el ingeniero Legarda que pertenece al municipio de Casagrandes. ¿Es nuevo o Casagrandes? En la época de la revolución se inició el ejido, pero el pueblo se llama El Huili y tiene nombres extranjeros. La mayor parte de los pueblos que se encuentran en esa zona, porque antiguamente estuvo habitada por americanos. Después de la revolución, Francisco Villa volvió a todos los americanos de esa zona. Entonces los nombres se quedaron. Hay un pueblo que se llama Stevens, está la Cueva de la Olla específicamente, un conjunto de cuevas, y en esa zona se llama Cape Valley, que es Cape Valley, ya principal. Cape Valley. Y ahí está la Cueva de la Olla, que es una olla, tomate hecho de barro y zacate de pino, también hoja de pino.
Y dicen que, según la historia que voy a pronunciar, en la perforación de abajo la hizo un mormón. Esa región estaba habitada por mormones principalmente. Entonces un joven mormón se trató de meter a la cueva, tenía plataforma, tenía vigas para diferentes niveles. Entonces se sube y se quiebran las vigas por contigo y se deja, entonces empezó a escarbar para salir. Por eso se quedó en la parte de abajo. Si no, se les hubiera descargado todo el maíz. Esa zona es muy rica en vestigios de la cultura cachemé. Toda la sierra está cubierta de muchos vestigios de esa cultura. Gracias por ese breviario tan maravilloso. Sí, efectivamente, los hoyos no tienen nada que ver con el original. Las oquedades que están ahí. Adelante. Dígame, compañero. El ayuntamiento, lo que dice el compañero Legarda, todas estas culturas provienen de otras culturas que llaman la cultura movimiento. Mogollón. Pero esta cultura se extiende desde Arizona. Allá hay una ciudad que se llama Casa Grande y ellos emigraron hasta acá para poner ahí Paquimé y que era el camino para después llegar a Mazatlán. Hasta el siglo XVII en la región de Cazatlán había ruinas. Era un edificio con una altura de 7 pisos hecho de puro adobe, claro, sin ninguna protección ni nada. Después de 300 años el nombre proviene entonces de Casa Grande. El poblado de Casa Grande era lo que originalmente ocuparon los indios y posteriormente dio lugar a la ciudad de Nuevo Casa Grande. Entonces el contexto y los antecedentes históricos importantes. Entonces, este es un testimonio arqueológico de un gran tradición. Es el segundo mejor conservado. El primero está ubicado en Cacasco, en el basamento de la pirámide de Cacasco, esa famosa pirámide, donde están los murales, uno de los murales más bellos de Sudamérica. Eso está ahí bien. Entonces, también quise establecer la antigüedad, porque esto es posterior a la de Cacasco. O sea, que hubo una inmigración ahí, se llaman préstamos culturales. ¿No? Cuando hay inmigración, llegan y establecen. Y seguramente fue un recorrido que fueron de aquí para allá y regresaron. Entonces, trajeron ese tipo de tecnología. Es una de las tecnologías mejor, más eficientes a nivel mundial. Yo he tenido la oportunidad, de ver otro tipo de graneros, tanto en España como en África, y todos dicen lo mismo, que ese tipo de graneros es de los más eficientes. Entonces, esta tecnología mesoamericana, que cuando viene aquí, aquí está otra región que se llama Oasis América, tiene otro tipo de características. Y entonces, las dos regiones, Mesoamérica y Oasis América, comportan ciertos préstamos culturales muy importantes para darle finalmente la fisonomía o los rasgos de los chichimecas que emigraron de cercanos aquí para el centro. Los chichimecas, que más bien eran diferentes tribus que emigraron por diferentes razones, por la sequía, por ejemplo, esa es una de las razones para el centro de México. Entonces, siempre, en la historia de México, siempre verán que existe una relación muy estrecha entre el norte, ¿no?, y el centro de México. Hay una relación muy estrecha. Bueno, pues por eso ya no se da cuenta. Empezamos con la primera. Este es el otro testimonio más antiguo. Y este es el basamento de la pirámide de Cacasco. Y está ubicado, le llaman los arqueólogos, periodistas en la historia de la historia prehispánica, la época prehispánica. Y la de 600 a 900 después de Cristo le llaman el periodo epiclásico, donde nació Xochicalco. Después del colapso de Teotihuacán empezaron a nacer varias.
Entonces, tenemos en Veracruz, Tajín, en Morelos, Xochicalco y en Tula, los toltecas. Y los toltecas fueron un pueblo muy importante que fundó, que realmente fue fundada por gente que venía del norte. Entonces, realmente tenemos una secuencia histórica importante para ver dónde se ubicaba un granero tradicional. Y tenemos que recurrir porque para afirmar que se estableció en Mesoamérica y no en África, como dicen algunos, porque existen graneros similares, ¿verdad? Es hecho aquí, ¿no? Y en el altiplano, creo que está hecho, fue originado en el altiplano mexicano. Adelante. Bueno, la primera, pero ya empecemos. Antes de eso. Está bien, bueno, yo lo pensé varias veces, pero creo que es necesario ver que dentro del desarrollo rural la perspectiva de la identidad cultural es importante, porque la identidad es lo que nuclea, lo que identifica, lo que hace tener sentido de pertenencia a un gremio o a una comunidad. La campana es un símbolo que le da sentido de pertenencia a un gremio como el de nosotros, como el de los cebolleros, como el de la escuela de autores de los. Eso nos da identidad, pero también el escudo. Ese escudo nos da identidad, nos sentimos pertenecientes a ella, a lo que representa ese escudo o símbolo. Y esos símbolos, en algunos casos, son símbolos sagrados, porque hacen toda su vida, lo dirá el maestro Abelardo, el significado profundo. Tiene cada uno de esos símbolos un significado profundo. Y eso hace la identidad, la identificación de los gremios de las comunidades. Entonces, la identidad cultural es uno de los aspectos más importantes para detonar proyectos de desarrollo urbano. Por eso yo, de hecho, es una de las condiciones que yo tuve a lo largo de la carrera, de que la cultura representaba un vector importante para impulsar el desarrollo urbano. La cultura. Y estos símbolos que estamos viendo en un gremio, eso es histórico en las comunidades, en tanto en Mesoamérica como en Oasis América. Eso da identidad y da sentido de pertenencia a cada uno de estos gremios y fortalece cuando se pierde la identidad, se desvanece un grupo, una comunidad, un pueblo, una etnia, una nación. Perder la identidad es lo peor que le puede pasar a un pueblo, porque entonces deja de tener ese sentido de pertenencia, de dónde venimos, cómo construimos, qué hacemos en esta vida. Es un ethos, como dicen los ricos, es un ethos, es decir, es el espíritu del pueblo lo que hace que un pueblo se fortalezca y sea grande. Y es muy importante para nosotros, incluso nuestro gremio, nuestro pequeño gremio, ¿no?, de profesionistas de una escuela. Cuando dejemos de tener la pertenencia, el sentido de todos esos símbolos, ¿no?, que el ingeniero Plegarda, creo que sería un gran peligro que perderemos nuestra identidad. Independientemente de que se llame escuela o universidad, llámese como se llame, la fortaleza de este gremio es su identidad y su sentido de pertenencia y su historia que hemos compartido a lo largo de varias generaciones. Eso nunca hay que perder, llámese como se llame el proyecto, llámese como se llame el formato en el cual nos vamos a tener. Lo que hace grande a un gremio es quiénes participan, cómo participan y hasta dónde llegan. Y este es un entre paréntesis.
porque el problema de los cebolleros es que, igual que los chapingueros, el cebollero es el peor enemigo del cebollero, el chapinguero es el peor enemigo del chapinguero, y en lo particular lo es. Creo que en este momento hay que cerrar filas, pero ahorita proseguimos con la plática. Entonces, lo que estoy diciendo es la identidad es fundamental para permanecer la aglutinación de los gremios, ¿no? Y la fortaleza y el desarrollo de ellos. Adelante. Mi experiencia con una comunidad inicia en 1999, pero yo lo enfoqué a un granero tradicional porque yo iniciaba el estudio del posgrado, del doctorado en antropología, y entonces localicé, vi, ¿no?, a través de Urfano y de otras gentes, la importancia que tenía un granero tradicional, la identidad que representaba en el oriente de Morelos. En el oriente de Morelos están en el Cuilco, Cuautla y en la región chamanista de Morelos, básicamente.